Muy buenos días. Se constituye en audiencia el Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso ordinario número 2012-00458, promovido por Doana Estrella Ávila Cerrato, Simeón Guayara Quimbaya y el menor Oscar Daniel Ramírez Ávila, representado por su progenitora, contra el Hospital Universitario Clínica San Rafael, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 14 de enero de 2016, proferida por el Juzgado 29 Civil del Circuito de esta ciudad dentro del proceso de la referencia. Esta sala de decisión está conformada por los doctores María Teresa Chica Cortés a mi derecha y el doctor Ricardo Acosta Buitrago, quien la preside Nancy Esther Angulo Quirós. Para efectos de dar trámite a la presente audiencia, resulta necesario de manera inicial que la magistrada ponente señale que, si bien es cierto, de conformidad con las reglas de tránsito de legislación del artículo 625 del Código General del Proceso, aquellos asuntos que venían tramitándose por el sistema escrito o por el procedimiento ordinario, una vez proferida la sentencia, se debían adelantar con la nueva legislación, lo que imponía consecuentemente que el recurso interpuesto se le diera el trámite correspondiente en los términos que indica el nuevo régimen adjetivo. Sin embargo, el despacho del magistrado ponente, mediante admitido el recurso de apelación mediante auto del 4 de mayo del 2016, dispuso correr traslado a las partes para que presentaran alegaciones, cuando lo procedente debía ser que se les citara a la audiencia de que trata el artículo 372, para efectos de que en esta se surtiera esa sustentación y se profiriera la decisión correspondiente. Esa circunstancia, que constituye una mera irregularidad, de un lado no afecta la validez de la actuación, porque, como se dice, constituye una mera irregularidad, y de otro permitió que los extremos procesales, en su oportunidad, en el término que en aquella providencia se les indicó, presentaran los correspondientes alegatos de conclusión, sustentando el recurso que se interpuso y manifestando su posición frente a la decisión de instancia, lo que permite que se tenga por sustentada en debida forma la alzada que habilita al tribunal para decidir de mérito la presente alzada. Decisión, entonces, se declara que no existe vicio de nulidad en el trámite de la segunda instancia que invalide la actuación. Decisión que se le notifica a las partes aquí presentes en estrado, dejando constancia que hasta el momento no se ha hecho presente la apoderada de la parte demandada del Hospital Universitario Clínica San Rafael. Apoderado de la parte demandante, tiene el uso de la palabra. Sin recurso, su señoría. Puntualizado lo anterior, entonces, se le procede a conceder, para efectos de ajustar la segunda instancia a los términos que demarca el ordenamiento, se le concede el uso de la palabra a la parte aquí presente para que exponga los argumentos que a bien tenga frente al recurso que interpuso su contraparte por el término de ley. Gracias, su señoría. Me permito manifestarle a los honorables magistrados que
La posición mía es la que presenté por escrito en la oportunidad procesal que se me concedió. Muchas gracias. Muy bien, entonces se deberá estar entonces al contenido de los argumentos expuestos en los escritos que fueron allegados en virtud del tratado que se les confirió por el tribunal en el auto del 4 de mayo del año en curso. En este orden corresponde entonces a la sala de decisión, dado que no hay nuevos elementos de juicios a considerar, a que se profiera la sentencia de segunda instancia. Para ello, baste memorar de manera muy sucinta el objeto del litigio puesto a consideración de la corporación, cuáles las pretensiones elevadas por el señor Simeón Guayara Quimbaya y Duana Estrella Ávila Serrano, esta última en nombre propio y en representación del menor Oscar Daniel Ramírez Ávilas, a través del federado especialmente constituido contra el Hospital Universitario Clínica San Rafael, encaminado a que se le declare a la entidad convocada civilmente responsables en razón de la falla en la prestación de los servicios médicos durante la atención y tratamiento suministrados a la menor Angeli Sharak Guayara Ávila, y que a causa de esa falla en la prestación de los servicios médicos se produjo el deceso de la menor el día 25 de diciembre de 2008 y consecuentemente se le imponga a la convocada la condena al pago de los perjuicios morales que este hecho les generó, que cuantificaron en una suma de 100 salarios mínimos legales para cada uno de los demandantes. Causa que, sabido es, tuvo su origen en la prestación del servicio de salud que se le brindó a la menor Angeli Sharat los días 8 y 28 de diciembre y 22 de diciembre por parte de la entidad hospitalaria por las deficiencias respiratorias que la menor presentó y que finalmente generaron su deceso el día 25 de ese mismo mes y año. Esta es una causa que fue admitida inicialmente por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá mediante providencia el 29 de marzo del 2002, que fue debidamente notificado al extremo convocado, quien oportunamente hizo oposición a las demandas y formuló las excepciones que denominó que entre los demandantes y el Hospital Universitario Clínica San Rafael existió un contrato de prestación de servicios que fue correctamente ejecutado. Las obligaciones tanto del Hospital Universitario Clínica San Rafael como de los integrantes de su equipo de salud son de medio y no de resultado, y culpa exclusiva de los demandantes que no siguieron las recomendaciones de los galenos del Hospital Universitario Clínica San Rafael. Este proceso, que tuvo conocimiento, como se dijo, por parte del Juzgado Laboral del Circuito, en razón de la expedición de la Ley 1564 de 2012, que impuso en su artículo 22 que todos aquellos asuntos derivados de la responsabilidad médica generados en los conflictos de las instituciones y del sistema de seguridad social fueran de conocimiento de la justicia civil, impuso que se remitiera la actuación a los juzgados civiles del circuito, correspondiendo en ese momento al juzgado 29 civil de la especialidad, quien asumió el conocimiento y en sentencia del 14 de enero del 2016 desestimó las excepciones formuladas por la convocada y acogió las pretensiones de la demanda, salvo el reconocimiento de la indemnización reclamada, que fue negada, y condenó en costas a la parte convocada. Esta sentencia fue impugnada básicamente con los siguientes argumentos: que no se hizo un adecuado análisis de las pruebas recaudadas, que el fallador simplemente consideró que la menor era neonata y requería hospitalización,
conclusiones que acusa equivocadas. La primera, porque para el momento de la consulta, esta tenía más de 27 días de nacida, y la segunda, porque a su juicio no era necesaria la hospitalización de la menor, en la medida que, según la valoración clínica que se le hizo, esta no presentaba síntomas o signos que determinaran una neumonía grave. Se señala que se encontraba en el rango de lactantes mayores de 2 meses, su saturación estaba acorde con los límites referidos para la altura del nivel del mar y no contaba con factores de riesgo, por lo que procedió a su tratamiento tal y como lo determina la Organización Mundial de la Salud. Señaló que no se valoraron adecuadamente los testimonios de la señora Rida Mariet Bejarano Rodríguez ni el dictamen allegado por la Academia Nacional de Medicina, del cual se desprende que la menor fallecida no se le suministró por parte de sus progenitores los medicamentos ordenados por el personal médico y que no se causaron los perjuicios patrimoniales ni morales que se reclamaba, haciendo referencia a la naturaleza de estos conceptos. En tanto que señaló que las pruebas que obran en el expediente, tanto el testimonio médico como las pruebas técnicas y su adición, no se evidencia la existencia de la relación causa-efecto entre la atención diagnóstico de la paciente, el tratamiento adecuado, no necesitaba hospitalización, pero el resultado negativo fue culpa exclusiva de los padres por el abandono y descuido de su hija. Por último, reclamó que se declarara la nulidad de la actuación por cuanto el juez, luego de recaudar las pruebas que decretó de oficio, no corrió traslado para alegar de conclusión, argumentos de los cuales reclamó la revocatoria de la sentencia apelada para que en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda. En contraprestación, el extremo demandante señaló que de las pruebas recaudadas se desprende que la falta médica de la entidad fue debidamente demostrada y probada durante la actuación procesal. Para resolver la instancia, estima la sala de manera inicial señalar que no existe reparo frente a lo que se denominan los presupuestos procesales que habilitan una decisión de mérito, en tanto que tampoco se evidencia vicio de nulidad alguno que afecte la tramitación de la primera instancia, en la medida que el traslado para alegar que echa de menos la parte recurrente se cumplió mediante auto del 6 de febrero del 2014, una vez evacuadas las pruebas, y que el hecho de que se hubiera decretado de manera oficiosa una nueva prueba, estando el expediente al despacho para proferir la decisión de instancia, no lleva forzosamente a que se deba dictar una nueva o se deba conferir una nueva etapa de alegaciones, toda vez que el trámite a seguir queda circunscrito exclusivamente a las contradicciones de las pruebas que se hubieran proferido o se hubieran decretado de oficio por el juzgador, oportunidad de contradicción en la cual las partes podrán formular los reparos que les pudieran merecer dichas probanzas, de manera que cualquier argumento adicional quedaba exclusivamente restringido a los comentarios de las mentadas pruebas que bien pudieron plantearse, como se dice, al momento de su contradicción. Ello es así, toda vez que al decretar una prueba de oficio, estando el proceso al despacho, no lleva implícita una obligación del juzgador de decretar una nueva etapa de alegaciones, toda vez que ello no conlleva revivir una etapa precluida como es la etapa de alegaciones, puesto que no revive una oportunidad para que quien no lo hizo en su momento lo haga, o para que venga a adicionar argumentos que en su momento omitió, ajenos por completos a las pruebas puntuales que se están decretando. Adicionalmente, en este asunto, por cuanto una vez se cumplió aquel ejercicio de contradicción del dictamen pericial, el juzgador profirió un auto del 21 de septiembre del 2015, en el cual ordenó que una vez quedara en firme dicho proveído, ingresara el asunto al despacho, decisión que quedó ejecutoriada ante la falta de reproche de los extremos procesales,
y solo una vez que estuvo el proceso al despacho fue cuando el extremo demandante pretendió que se le diera una nueva oportunidad de alegación, lo que no era de recibo y que, como usted dijo, no afecta la validez de la actuación, toda vez que no devenía imperativo conceder ese nuevo término de traslado para alegar. En consecuencia, no habiendo causal que invalide lo actuado, se permite que se pueda continuar con el trámite correspondiente. En esta orden tenemos entonces que este juicio, lo que se pretende es una declaratoria de responsabilidad civil del Hospital Universitario Clínica San Rafael por considerarse que esta es responsable por los perjuicios que se ocasionaron con ocasión al fallecimiento de la menor Angeli Shara Guayara Ávila, que se aduce a que acaeció por un inadecuado diagnóstico y manejo realizado por las dependencias de la demandada en la atención suministrada los días 8 y 22 de diciembre del 2008, frente a la patología que presentó el infante. Para ello basta recordar, primero, que en lo que tiene que ver con la responsabilidad derivada de la actividad médica, de vieja data la jurisprudencia nacional ha planteado diferentes posiciones al punto que en algún momento estableció la presunción de culpa en los galenos. Sin embargo, esas posiciones han sido moderadas e incluso completamente modificadas por el alto tribunal en razón a la naturaleza del servicio de asistencia médica y las funciones que se desarrollan por los galenos para llegar a la necesidad de establecer una culpa probada como requisito necesario para la prosperidad de la prevención indemnizatoria. En la medida que ha dicho la Corte, los médicos asumen en líneas de principios obligaciones de medio y no de resultados, pues con su actividad se comprometen a proporcionar todos los conocimientos e instrumentos a su alcance en procura de la mejoría o curación de los pacientes, sin que pueda ser responsable per se de un funesto desenlace o de la no curación del paciente. De tal manera que solo pueden ser declarados civilmente responsables y condenados a pagar perjuicios si se demuestra que incurrió en culpa por haber abandonado o descuidado al enfermo o por no haber utilizado diligentemente en su desempeño las reglas del protocolo que demarcan la denominada Lex Artis. Ahora, en lo que tiene que ver con las relaciones con las entidades hospitalarias, se ha insistido que la relación que se deriva de las prestaciones de los servicios con estas entidades y los usuarios del sistema de seguridad social es una obligación contractual en virtud de las formas de vinculación que se tienen con estas entidades de acuerdo con el sistema general de seguridad social, y que en este caso no existe discusión al respecto en la medida de que está acreditada la vinculación del grupo familiar de la menor Angeli con la EPS y que generado que la institución hospitalaria San Rafael en su condición de IPS le prestara los servicios médicos correspondientes en virtud de dicha afiliación. En consecuencia de lo anterior, para la prosperidad de una acción de responsabilidad civil derivada de la actividad médica, se requiere entonces que el extremo demandante cumpla con la demostración de los presupuestos que se han exigido para este tipo de responsabilidad. Esto es, la existencia de una obligación que goce de protección y de eficacia jurídica, de un contrato válido, que como se dijo, aquí no hay discusión al respecto, puesto que no se controvirtió la vinculación efectiva que tenía el núcleo familiar de la menor y la menor en su condición de beneficiaria al sistema de seguridad social en salud. Y también tenía que demostrarse el incumplimiento culposo del deudor referida a la falta de ejecución de lo debido de las obligaciones derivadas de ese negocio jurídico, y que en este particular caso, como se dijo, está encaminado al incumplimiento de los deberes de atención y cuidado adecuado del galeno
de una manera culposa en cualquiera de sus modalidades de negligencia, ineficacia o desconocimiento de los protocolos o de la ley Artis. Se tiene también que demostrar el perjuicio que el incumplimiento del deudor causó, encaminado esto a la lesión o menoscabo que sufre el patrimonio del reclamante a consecuencia inmediata y directa de ese incumplimiento en sus dos connotaciones, la existencia misma del daño y su cuantía. Daño que, ha dicho de manera reiterada la jurisprudencia, debe ser cierto y no simplemente hipotético. Y adicionalmente se debe acreditar el nexo causal entre el daño y el perjuicio acaecido. Es importante establecer que en lo que tiene que ver con la responsabilidad contractual derivada de la actividad médica, el nexo causal entre la conducta culposa y el daño sufrido reclama ser probado, y así lo ha sido reiterado de manera insistente por la Corte Suprema de Justicia, quien ha señalado que el médico no debe perder de vista la gravedad moral de sus actos y de sus abstenciones cuando la vida y la salud de sus clientes dependen de él. Pero puntualiza, entonces, abro comillas, la declaración de responsabilidad en la actividad médica supone pruebas de los elementos que la estructuran, como son la culpa contractual, el daño y la relación de causalidad. Sentencia de Casación Civil del 12 de julio de 1994, expediente número 3656. Destácase ahora que acerca del último de los requisitos aludidos, la Corte tiene decantado que ese nexo de causalidad debe ser evidente, de modo que el error del tribunal haya sido del mismo calibre, pues en esta materia tiene esta corporación discrecionalidad para ponderar el poder persuasivo que ofrecen las diversas probanzas orientadas a esclarecer cuál de las variadas o concomitantes causas tiene jurídicamente la idoneidad o actitud para producir el resultado dañoso. Lo ha dicho en la sentencia del 15 de enero del 2008 con ponencia del doctor Edgardo Villamil Portilla, cuya consulta es predicable para los sujetos procesales. Lo anterior traduce en que si bien la culpa en estos casos debe ser probada, esa prueba se debe extender no solamente a la existencia misma de la culpa, sino a la existencia de ese nexo causal. Y para ello existe libertad probatoria y sin llegar a un absolutismo que pueda impedirle al afectado la demostración de la culpa. Es así como la jurisprudencia ha llegado inclusive en este tópico puntual a hacer uso de lo que ahora está contemplado expresamente en el Código General del Proceso, que es lo que la llamada carga dinámica de la prueba, que permite probar los supuestos a quien esté en mejor posibilidad de probar. Es así como el mentado tribunal ha dicho que, abro comillas, dependiendo de las circunstancias del asunto, se insiste una vez más, es posible que el juez, con sujeción a las normas jurídicas y de la mano de las reglas de la experiencia, el sentido común, la ciencia o la lógica, deduzca ciertas presunciones simples o de hombre relativas a la culpa galénica, o que lo haga a partir de indicios endoprocesales derivados de las conductas de las partes, artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, o que acuda a razonamientos lógicos como el principio de res iura loquitur, como cuando se olvida una grasa o material quirúrgico en la zona intervenida, o se amputa el miembro equivocado, etcétera, o teniendo en consideración la manifiesta anormalidad de las consecuencias del acto médico, deduzca una culpa virtual o un resultado desproporcionado. Todo lo anterior se reitera a un riesgo de fastidiar sin que sea admisible la aplicación de criterios generales que sistemática e invariablemente quebranten las reglas de la distribución de la carga de la prueba previstos en el ordenamiento. Esto en sentencia del 26 de noviembre del 2010 con ponencia del doctor Pedro Munar Cadena. En el presente caso, como se dijo, no existió discusión alguna entre las partes sobre el contrato que liga a las partes convocantes, en virtud del contrato de afiliación que tenía el señor Simeón Guayara Quimbaya
y de esta como beneficiaria a través de la EPS Compensar, lo que permitiría al señor Quimbaya, a Guayara Quimbayo, y como contratante directamente, y a la señora Duana Estrella Ávila como en su condición de iures hereditatis, reclamar el reconocimiento de los daños y perjuicios que el hecho dañoso pudo generarles. Hecho dañoso que igualmente quedó acreditado cuál es el efectivo fallecimiento de la menor el día 25, Angeli Sharak Guayara Ávila, el día 25 de diciembre del año 2008. Luego tendríamos ya cumplidos 2 de los presupuestos necesarios para abrir paso a la responsabilidad. Ahora, tendríamos ahora lo que tiene que ver con la culpa que se imputa a la entidad hospitalaria llamada a juicio y que fue hallada acreditada en la instancia y que es el punto medular de la impugnación, pues considera la entidad hospitalaria que de las pruebas no emerge esa culpabilidad que halló acreditado el juzgador de la instancia. Luego, debe la sala adentrarse en el ejercicio de la valoración de las pruebas efectivamente existentes en el proceso para establecer si realmente asistió razón al juzgador de primer grado en las conclusiones que adoptó. En ejercicio de esa labor encontramos que para acreditar la culpa del hospital se allegó al juicio copia del informe de necropsia número 280-10-111-00-100-5187 realizado por el Instituto de Medicina Legal, según el cual la menor Angeli Sharak Guayara falleció, abro comillas, como consecuencia de un proceso inflamatorio en pulmones consistente en una neumonía aguda. Es de anotar que la existencia simultánea de un compromiso inflamatorio multisistémico hace pensar en una patología de tipo inmunosupresora que permite el compromiso inflamatorio extenso. Cierro comilla. Es decir, que de acuerdo con esta autoridad, la menor presentó un cuadro infeccioso de vías aéreas, específicamente una neumonía aguda que a la postre le generó su deceso. Adujeron los demandantes que este deceso se debió a una inadecuada atención médica en el suministro del hospital universitario en 2 ocasiones en que fue llevada allá. Esta nos obliga a ver el contenido de las historias clínicas que se adosó. Y aquí tenemos que en la historia clínica de la menor del día 8 de diciembre se lleva a la menor porque esta, según reportó la progenitora, presentaba 4 días de evolución, estridor y tos que se ha incrementado hasta la emesis. No fiebre, presentó un episodio de emesis intenso con sinosis central. Y al realizar el examen físico, en lo que al tórax se refiere, el médico registró que la niña presentaba hipoventilación con disminución global del murmullo vesicular, roncus, lo cual es indicio de una afección respiratoria, pese a lo cual la misma historia indica que esta no presentaba dificultad respiratoria, que tenía una saturación del 92% al ambiente y diagnosticó una bronquiolitis aguda no especificada, indicándose igualmente en esa historia clínica que como ayudas diagnósticas se tuvieron en cuenta, abro comillas, radiografía de tórax, PA o AP y lateral, registro de oximetría cutánea primera vez, hemograma cuarto, hemoglobina, hematocrito, recuento de eritrocitos, índices eritrocitarios, método automático. Medicación respiratoria administrada mediante nebulización, aerosolterapia con adrenalina, esquema de crisis. Y como tratamiento se prescribió salbutamol 100 UG sobre 200 dosis de inhalación, aplicar 2 puffs cada 6 horas, clorferinamina 600 cc, jarabe, dar 0.5 cc cada noche, acetaminofén 150 miligramos, jarabe, dar 2.6 cc cada 6 horas oral.
Sin embargo, no aparece de registro alguno de los resultados que arrojaron los laboratorios que se refirieron con antelación, ni tampoco de la causa de que se le hubiera dado de alta a la menor una salida voluntaria, y mucho menos de las recomendaciones o signos de alerta que se le hubieran dado, que pusieran en evidencia que su egreso de urgencia fue consecuencia de estimarse que la patología diagnosticada no presentaba mayor riesgo para la vida. También se llegó la historia clínica del 22 de diciembre de este mismo año, en la cual se da cuenta de la persistencia de la problemática de salud de la menor. La señora Ávila Cerrato acudió nuevamente al servicio de urgencias el 22 de diciembre de esa calenda, y aquí indicó que Angeli presentaba cuadro de 3 semanas de evolución de tos cianoxante. Hoy en 4 oportunidades niega fiebre u otra sintomatología. Consultó 2 semanas, formulan salbutamol, inhalador, clorfeniramina con mejoría parcial de síntomas. Que el examen físico denota tórax anormal, RS con estertores inspiratorios bivasales, sibilancias ocasionales. Oportunidad esta en la que el galeno tratante, apoyado en radiografía de tórax PA o AP lateral y consulta urgencia por médico especialista como ayuda diagnóstica, determinó la existencia de una infección respiratoria por atípicos y diagnostica en esta oportunidad bronquitis aguda debida a Mycoplasma pneumoniae, y para su manejo le prescribió el ipratropio bromuro 0.02 miligramos, aplicar 2 FUS cada 8 horas, y claritromicina suspensión 250 miligramos, dar 1.5 cc cada 12 horas. Y en el acápite de la historia clínica se indica que se revisó radios X simple de tórax, se observan infiltrados intersticiales reticulares no aéreas de consolidación ni pérdida de volumen. Se considera clínica y paraclínica sugestiva de infección pulmonar por atípicos. Se inicia ciclo de claritromicina oral por 8 días, concluyendo con un diagnóstico de Mycoplasma pneumoniae, M. pneumoniae como causa de enfermedad, que acorde con el episodio antecedente para ese momento ya tenía una evolución aproximada de 18 días. Tampoco en esta oportunidad se dejan anotaciones respecto de los motivos de la salida o las recomendaciones que se pudieron dar como signos de alarma a los padres para el manejo de la menor. Como ya se anotó, el informe de necropsia indicó que la muerte de la menor fue neumonía aguda, lo que permitía colegir que la patología que fue reportada por los familiares de esta en las 2 oportunidades que se acudió al centro asistencial y manejada en la forma ya referida fue la que finalmente generó el desenlace fatal. Patología que, de acuerdo con lo indicado, no reflejaba ya en consecuencia un simple cuadro gripal, sino que correspondía a una neumonía por Mycoplasma pneumoniae, con una evolución superior a 3 semanas que no logró superarse luego de transcurrido 13 días con el tratamiento inicialmente prescrito, lo que permitiría cuestionar el por qué no fue llevada a la menor con mayor prontitud a los servicios médicos, o porque los galenos no procedieron a su hospitalización para un mejor control. Esto nos lleva al informe de medicina legal, según la cual, abro comillas, indicó dicha institución que la literatura menciona que el tratamiento de la bronquiolitis en niños que son la mayoría menores de 1 año de edad ha estado en discusión en la mayoría de sus tópicos. Señaló el instituto que en el Hospital San Rafael Uribe, en sus guías de manejo y en su artículo, los doctores Vaquero Rodríguez y Richard y Granadillo Fuentes Arturo
consignan que es importante determinar la gravedad de la bronquiolitis en el niño de acuerdo con el compromiso respiratorio para establecer las medidas terapéuticas adecuadas. Los niños afectados por la bronquiolitis leve se pueden manejar en el hogar con una adecuada administración de líquidos y observación cuidadosa. Los niños afectados por una bronquiolitis moderada o severa siempre deben ser hospitalizados aunque no tengan factor de riesgo asociado. El tratamiento hospitalario comprende unas medidas generales como aportes de líquido, control de fiebre, oxigenoterapia y farmacoterapia con broncodilatadores corticoides. Empero, dicho dictamen no califica el acierto o desacierto de la demandada en el manejo dado a la menor Guayara Ávila, pues al respecto simplemente se limitó a recomendar solicitar opinión a médico especialista en pediatría para que se pronuncie sobre el manejo dado a esta. Y precisamente, atendiendo a esa recomendación, el juzgador solicitó el informe a la Academia Nacional de Medicina, quien a través de su presidente rindió el informe técnico que se le solicitó. Informe que en el numeral primero hace el resumen de la historia clínica del 8 de diciembre. En el numeral segundo hace lo propio con la historia clínica del 22 de diciembre. En el numeral tercero alude al resumen de la historia clínica que se diligenció el 25 de diciembre cuando fue el deceso de la menor. En el numeral cuarto refiere al informe de necropsia del Instituto de Medicina Legal que muestran cómo el proceso respiratorio infeccioso sin etiología precisa establecida que afectó a la niña fue el responsable de su muerte. Indica el mentado informe que, abro comillas, como no se definió con precisión el germen responsable del proceso respiratorio, aseverar que la administración del medicamento un día y medio más tarde de lo que había sido recomendado en la Clínica San Rafael es la causa de la muerte de la niña es simplemente una conjetura difícil de defender. Y en la aclaración que le fue solicitada, puntualizó: el antibiótico sí era necesario y por ello fue formulado en su momento. Refirió que como todo medicamento, la finalidad de que el paciente lo reciba en las dosis prescritas busca que ese paciente tenga los beneficios terapéuticos del medicamento respectivo en la forma en que los galenos tratantes consideran adecuado. Pero dicho informe técnico tampoco descalifica el manejo dado por el Hospital Universitario Clínica San Rafael respecto puntual de esta menor. Valoradas las referidas probanzas a la luz de las reglas de la sana crítica, al margen de la opinión que pudiera tenerse sobre la necesidad de hospitalización o no de la menor Guayara, tal como lo refirió la medicina legal, se encuentra que la literatura médica finalmente no es uniforme al hacer esta recomendación, según indicó dicha institución, puesto que ello necesariamente dependerá de la evaluación que se haga sobre la gravedad de la bronquiolitis que se padezca y demás condiciones generales de paciente, y que en este puntual caso dejaban ver una menor que se presentaba alerta, consciente, sin síntomas de fiebre según refirió la propia progenitora, o antecedentes de alerta sobre una condición diferente, o que pusiera en alerta a los médicos sobre una situación previa o que pudiera incidir en la gravedad de la condición, lo que impide pregonar negligencia, impericia o desatención de la lex artis. Ello es así porque si se mira bien las cosas, no es un protocolo ineludible, invariable, la necesidad de una hospitalización para el manejo de la bronquitis, puesto que en ocasiones no es necesario el tratamiento de los síntomas leves con antibióticos, en tanto que en otros sí se imponen esos manejos con broncodilatadores y antibióticos, tales como los que le fueron prescritos a la menor, puesto que vemos que en la primera oportunidad, de acuerdo con el contenido de la historia clínica que se allegó,
se le hizo precisamente aeroterapia con adrenalina, que es una de las formas de manejo más utilizadas para el tratamiento de estas patologías, e incluso para continuar el procedimiento en casa se le prescriben el salbutamol, que es un broncodilatador de usual uso para esto, y la clorofeniramina como un tratamiento antihistamínico por las eventuales alergias. Ocurriendo lo propio con el bromuro de hiratropio, que se utilizan para tratar precisamente el estrechamiento de las vías respiratorias, y la claritromicina, que es un antibiótico de uso general en esta patología y particularmente en las neumonías. Ahora, y no se diga que por habérsele diagnosticado una bronquitis aguda debida a Mycoplasma pneumoniae y el haberse omitido registrar en la historia clínica las recomendaciones de egreso generan la responsabilidad demandada, puesto que si bien es cierto en la historia clínica por obligación legal, de acuerdo con lo indicado en los artículos 34 de la Ley 23 del 81 y primero de la Resolución 1995 de 1995 del Ministerio de Salud, están obligados a registrar todas y cada una de las situaciones que se presenten en el manejo de los pacientes en las instituciones hospitalarias en la historia clínica. Cualquier omisión que se hubiera contenido ahí eventualmente afectaría o generaría una eventual responsabilidad de tipo disciplinario por los entes de control, pero no son suficientes para descalificar el acto médico, específicamente el proceso de diagnóstico y manejo de la patología que se presenta. Es más, tenemos que en la demanda refirieron los demandantes que la menor cuando nació tuvo problemas respiratorios que obligaron a su hospitalización después que se dio de alta la madre. Pero, a más de que de ello no se llegó prueba alguna, es lo cierto que en ninguna de las dos ocasiones que se presentó la menor al Hospital Universitario Clínica San Rafael, la mamá hizo alusión a esa circunstancia que pudiera poner en alerta a los servicios médicos, toda vez que al ser interrogada sobre los antecedentes respiratorios, en la primera ocasión fue enfática y dice no refiere, cuando según su dicho en la demanda sí existieron, y de ser cierto, eventualmente esa patología que presentó al momento de nacer, incluso pudo ser esa causa que medicina legal halló indefinida como responsable del proceso respiratorio. Adicionalmente, vemos que la Academia de Medicina dice que el antibiótico, si bien no alteraba que fuera un día u otro, es lo cierto que sí era necesario, y por eso en su momento se lo prescribieron, de manera de que si el tratamiento era por 8 días, y de acuerdo con la testigo Rida Mariel Bejarano, una vez se inicia, se espera que haya una mejoría de los síntomas en las siguientes 48 a 72 horas. Si se hubiera iniciado cuando se le prescribió, que ya estaba en una situación de mayor agudeza la patología que venía presentando la menor, ese posible retardo pudo incidir en que se generalizara la infección o que la falla respiratoria pudiera comprometer la vida del paciente. De manera que
si se hubiera tratado la menor con mayor oportunidad y no haberse dejado, como se dejó en este caso, por parte de los padres que dejaron transcurrir más de 18 días para el manejo de esta, toda vez que cuando concurrió por primera vez dijo que ya llevaba 4 días, es decir, que cuando llegó el 8 de diciembre ya la menor estaba con este proceso desde el 4 de diciembre. Y a pesar de que el tratamiento que le fue dado al momento de ingresar el 22 de diciembre refiere que ha presentado mejoría, pero no es suficiente la mejoría, pese a ello espera 14 días más, regresando hasta el 22 de diciembre, cuando se le prescribe en esta nueva oportunidad el antibiótico que podría marcar alguna diferencia en el desarrollo de la enfermedad. Llega y se lo suministra solo hasta el 24 de ese mes, e incluso el 25 de diciembre, cuando se presenta su deceso, cuando la llevan a la institución médica que la atendió en ese momento, señalan que la menor le dan el último biberón a las 2 de la madrugada, que no están seguros si el padre puso o no la cabeza sobre el bebé, dejando en evidencia que la menor no tenía una vigilancia constante como debería ser y como se viene razonable cuando se está con una menor de tan corta edad y con unos problemas respiratorios que necesitaban una vigilancia que permitieran establecer una variación o una eventual complicación en lugar de irse de fiesta e ingerir bebidas alcohólicas que de alguna manera afectan el grado de vigilia de los sujetos. No se desconoce que, de acuerdo con el régimen constitucional y legal interno, los derechos de los menores tienen especial protección y son de carácter prevalente, dada la especial condición que estos tienen por la condición de ser sujetos de especial protección. Pero esta protección que se reconoce y que se le impone a cargo de la familia, la sociedad y el Estado mismo, per se no trae aparejado que siempre que un menor se presente a un centro hospitalario con alguna patología respiratoria o de otro orden, se deba disponer indispensablemente su hospitalización, pues ello necesariamente debe ser consecuencia de una evaluación científica de la sintomatología y patología presentada que torne indispensable dicho procedimiento, el cual, como se dice, dadas las puntuales condiciones que presentaba la menor, que era una osimetría del 92%, que estaba alerta, que según la mamá no presentaba signos de fiebre, que es un elemento de alarma de una infección seria que alerte, pues no necesariamente imponía que desde ese 2 de diciembre se procurara una hospitalización de la menor, máxime que no es desconocido los riesgos hospitalarios de bacterias y de infecciones que el ambiente genera, máxime cuando son sujetos tan débiles como son los bebés de tan tempranas edades. Siendo así las cosas, como quiera que las decisiones judiciales se deben soportar en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y como se dijo con antelación, en materia de responsabilidad médica, se debe establecer inequívocamente la culpa en cualquiera de sus modalidades, como son la negligencia, la impericia o el incumplimiento de los protocolos propios de la Lex Artis. En este puntual caso, no se logró evidenciar
la concurrencia de alguno de estos elementos en el manejo que los médicos de la entidad demandada dieron a Angeli Chará. Puesto que, como se vio, toda la literatura y la especialidad médica no es uniforme frente al criterio de una hospitalización inmediata cuando quiera que se presenten una neumonía o un diagnóstico de bronquitis grave, puesto que discrepan unos de otros. Y en este orden no podemos decir que por no haberse dispuesto su hospitalización para el manejo de la patología o prescrito los medicamentos que se formularon para su recuperación y que como consecuencia de su proceder se ocasionó el daño cuya reparación se demanda, queda ausente entonces el elemento de culpabilidad requerido en las acciones como la que ocupa la atención de esta sala. En otras palabras, de acuerdo con las pruebas allegadas, si bien quedó acreditado que la menor presentó una afección respiratoria y que finalmente esa afección respiratoria fue la que generó el deceso de la menor, las pruebas no apuntan a que el manejo que se dio por parte de los miembros adscritos a la institución demandada hubiera sido inadecuado frente a los síntomas que ésta presentaba. Tanto el diagnóstico desde el principio se encaminó a la bronquitis aguda inicialmente y después a la neumonía propiamente dicho, que coincide con lo indicado con medicina legal. Y precisamente en virtud de ese diagnóstico fue que se le prescribieron los broncodilatadores, los antihistamínicos, los antibióticos que de regular usanza son los que se utilizan para el manejo de acuerdo con la especialidad médica. Y si eso es así, no se evidencia entonces esa negligencia, impericia o desconocimiento de los protocolos de la Lex Artis que impongan predicar una culpa probada de los galenos al servicio de la institución demandada. Y en ese orden de ideas, no es dable pregonar su responsabilidad por el deceso de la menor. Deviene entonces la falta de demostración de la culpa y por lo tanto la imposibilidad de imputarle la responsabilidad al Hospital Universitario Clínica San Rafael por el daño sufrido con el deceso de la menor, que obligue consecuentemente a la reparación del mismo. Y en ese orden, como no está establecido esa culpa a cargo de la entidad hospitalaria, las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a tener acogida, circunstancia esta que obliga necesariamente a revocar el fallo apelado que concluyó lo contrario. En consecuencia de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala de decisión civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, revocar la sentencia del 14 de enero de 2016 proferida por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá. En su lugar se niegan las pretensiones de la demanda. Segundo, por imperativo legal, se condena en costas de ambas instancias al extremo demandante, para lo cual la magistrada ponente señala como agencias en derecho de esta instancia la suma de 1.200.000 pesos, que deberán liquidarse en los términos que ordena el Código General del Proceso. Tercero, en la oportunidad remítase el expediente al juzgado de origen para lo de su trámite y competencia. La presente decisión queda notificada en estrados. Abogado, se le concede el uso de la palabra. Pues, en su momento interpondré y sustentaré el recurso de casación, su señoría. Muy bien, abogado. En consecuencia, no siendo entonces otro el motivo de la presente diligencia, se da por terminada y se suscribe el acta de comparecencia en los términos que ordena el Código General del Proceso. Muchas gracias. Agua.